Buenas tardes con todos los concurrentes. Bienvenidos al Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral. Hoy, 6 de julio, iniciamos este evento académico con un invitado muy especial. Él tiene una trayectoria muy reconocida por todos nosotros. Él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magistrado de carrera, especializado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, profesor de la Academia de la Magistratura, docente de la Universidad Garcilaso de la Vega, máster en Derechos Fundamentales y Contencioso Administrativo por la Universidad de Jaén. Además, es magíster en Derecho Civil por la Universidad Garcilaso de la Vega, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Atlantic, máster en Gestión Pública por la Universidad de USIM Business School, condecorado con la Orden del Trabajo en el grado de comendador, miembro honorario de los colegios de abogados de Junín, del Callao e Ica, miembro de la Sociedad Peruana del Derecho de Trabajo y Seguridad Social del Perú, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, presidente de la Comisión de Capacitación de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el año 2010 hasta la fecha, ex notario público, autor de varias investigaciones en el área de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, presidente de la Comisión de Reforma de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidente de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala de la Oralidad, coordinador de los magistrados especializados de la Nueva Ley Procesal de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Él es el doctor Gino Yangali Iparraguirre. Aprovecho la oportunidad para hacerle extensivo mi saludo muy especial por el Día del Maestro a todos los profesores y maestros de nuestro país, en especial al doctor Yangali, quien también ejerce esta noble función. Adelante, doctor Yangali. Muchas gracias, estimada doctora Celeste Matos, por esta presentación. Parece que ha exagerado un poquito, seguramente por la cercanía con que trabajamos, ¿no? Y es relatora de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Lima, Sala de la Oralidad. Para mí, un grato honor presentarles este producto de la Comisión de Capacitación en el área laboral. Realmente agradecemos de antemano a la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima, que me ha designado para presidir esta comisión, a la Junta Nacional, perdón, a la Junta de Jueces de Primera Instancia, que lo han designado al doctor Mario Nacarino, y a la Junta de Jueces de Paz Letrado en materia laboral, que han designado al doctor Jonathan Valverde y que lo han designado para esta comisión. También agradezco a la presencia de mi colegiado en pleno de la octava sala, ¿no? Yo pertenezco a esta octava sala, por eso digo mi colegiado, porque es mi casa de trabajo, ¿no? Y agradecemos la presencia de la doctora Sonia Vázquez y Ruiz y del doctor Fausto González, también, de electos, magistrados y correctos y muy bien preparados. Para mí una gran satisfacción de inaugurar este diplomado con todos ustedes, y les digo que para satisfacción nuestra hemos invitado a participar a vocales, no solamente esta vez a los vocales de Lima únicamente, sino hay vocales de toda la República, hay jueces de toda la República, hay relatores, secretarios, personal jurisdiccional, y nos hemos quedado ahí porque hemos querido invitar a otras instituciones, pero ya las cosas nos han sobrepasado, los esfuerzos también, así es que estamos al límite. Realmente es una satisfacción. Para citar algunos cuantos, tenemos
en Puno, San Martín, departamento de San Martín, Trujillo, Ica, Ayacucho, Apurímac, de todos lados. Así de que nos hemos hecho una inclusión de todo tipo de personal del Poder Judicial, ¿no? Con algunos invitados únicamente, ¿no? Entonces vamos a empezar hoy día con el tema vamos a hacer un poquito de historia, un poquito de historia del derecho procesal en general, y después de la parte mundial vamos a pasar ya en el Perú, ¿correcto? En consecuencia, para empezar, quiero hacer una frase de uno de mis referentes máximos que tengo varios, pero este es uno especial, el gran Bapu, Mahatma Gandhi, ¿no? Que decía: si deseo cambiar el mundo que me rodea, debo de empezar por cambiarme a mí mismo. Esto es cierto. Todo cambio es difícil, porque nos saca de nuestro confort para hacer otra cosa de la que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? En consecuencia, si esto es así, ¿no? Vamos a tener una serie de dificultades. Y por eso es que el gran Bapu dice, pues si siempre haces las mismas cosas, obtendrás siempre los mismos resultados. Y eso es lo que no queremos. Queremos tener mejores resultados en cantidad y en calidad. Más importante, la calidad, por cierto. ¿No es cierto? Bien. Vamos a entrar entonces a ver este tema de la decisión de los hombres dentro de la justicia. Ustedes pueden imaginarse que el ser supremo es Dios, llámese como se llame, ¿no? Nosotros tenemos en la cultura cristiana, en la religión, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo es para nosotros nuestro Dios, pero no siempre fue así. En el tiempo de los romanos, el César, o en el tiempo de los incas, el Inca, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Estaba destinado a la divinidad. La justicia se le había entregado a la divinidad y Dios daba este poder a los hombres. Pero ¿cómo los hombres nos vamos a comparar a un Dios, ¿no? Es bastante difícil, porque a un Dios no se le puede engañar, a un hombre sí. Y es cierto, cuántas cosas de repente nos han dejado, nos han sorprendido y realmente hemos creído de buena fe los magistrados, ¿no? Me imagino que seguramente debe haber pasado una circunstancia de esta naturaleza, no con vocación de voluntad ni nada por el estilo, pero se debe haber dado esas ocasiones. Por eso yo creo que el Dios debería de juzgar y no dar esta carga tan importante a un hombre de carne y hueso con toda una serie de taras y cosas, ¿no? Que podría tener este hombre, ¿no? Entonces, estas decisiones pues tienen una trascendencia y tienen consecuencias, ¿no? Los jueces inmerecidamente pues tienen una función divina que no les debería de corresponder, ¿correcto? Bien, yo quiero tocar únicamente desde la época romana, porque anteriormente todavía existe historia dentro del proceso, pero en la época romana existían los pretores. ¿Quiénes eran los pretores? Eran los representantes de César, porque César no podía estar en todo el imperio del milenio, 500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo, ¿no? Eso nos dice Cicerón, Publio, Plutarco, Sula, Tito Livio, etcétera, ¿no? En consecuencia, César daba su poder de administrar justicia a los pretores. Estos pretores se reunían en una plaza pública
Y a un lado ponían al pretensor, al demandante, y al otro lado ponían al demandado, ¿no? Que era el resistente. En consecuencia, parecía todo un teatro, ¿no? Y al frente, en una plaza pública, estaba toda la muchedumbre, o sea, el pueblo, ¿no? Una vez que administraba justicia, pues generalmente con un pañuelo, ¿no? Decía sí o no el pretor, y definitivamente se administraba justicia. Si le gustaba la muchedumbre, daban las zurras, y si no le gustaba la muchedumbre, hacían las pifias correspondientes, ¿no? En la época incaica, don Guillermo Presco, Horacio Urteaga, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Decía de que existían, pues, llamados curacas, caciques o decuriones también, que le llama Garcilaso de la Vega, ¿no? Y el Inca no podía estar en todas partes, el mismo problema que el César. Y a quien le daba este poder era a estos curacas, caciques, decuriones. Y estos, igual, en una plaza pública, ponían al pretensor y al resistente, de un lado al otro lado, y claro que ahí eran más temas penales, no laborales, ¿no? Y se tomaban 5 días para poder tomar la decisión, ¿no? En consecuencia, miren qué similar la administración de justicia en Roma que la incaica. Era prácticamente un proceso oral. ¿Y por qué esta similitud? Puesto de que la administración de justicia debe de seguir por los cauces del sentido común, ¿no? Hay que entenderlo en una forma muy sencilla y no que esto esté hecho para personas con un nivel intelectual altísimo, ¿no? De eso no se trata, sino de sentir que se me está haciendo una buena administración de justicia y tratar de que la sentencia salga, pues, para ambas partes, ¿no? Satisfactorias. La sentencia sea satisfactoria para ambas partes, ¿no es cierto? Muy bien. Luego llega la colonia, ¿no? Entra Francisco Pizarro y trae, pues, una serie de cambios en la administración de justicia, y trae las actas y trae los escritos, ¿no? Y señala, pues, de que en la seguridad jurídica estaba en el papel, ¿no? Esto nos dice, pues, Horacio Urteaga en su libro Historia, la justicia en el Imperio Incaico, ¿no? Y nos decía, la seguridad jurídica está en el papel, papelito manda, ¿no? Los procesos escritos, se cambia la cultura jurídica del proceso oral a un proceso totalmente escrito, ¿no? Y ahí aparecen, pues, los grandes juicios y expedientes que hasta ahora están guardados en la Biblioteca Nacional del Perú, y también hemos visto también en la Corte Superior de Justicia de Lima. Muy bien, y nos trae, pues, la Real Audiencia de Lima y la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Bolivia. Y estos estaban conformados por oidores, por corregidores, ¿no? Y había un principio que decía non est in actis, non est in mundo, que decía lo que no está en el expediente no es de este mundo, ¿no? O sea, ¿dónde está tu derecho? ¿Dónde está el papel donde dice eso? No tienes, mala suerte, pues, perdiste el juicio, ¿no? Hoy día ya no es así, ¿no? Porque ya con la técnica de la oralidad ya la cosa ha cambiado. Otras cosas que hasta ahora se dice, ¿no? Que nos trajo los españoles, era que para ganar un juicio se tenía que tener 3 requisitos. Primero, tener el derecho, saberlo pedir y que te lo quieran dar. Bueno, ahora el juez conoce el derecho, ¿no? Así que hasta eso llegamos. Entonces ya va variando y modificándose el mundo del derecho procesal.
También otra de las cosas que nos trajo el sistema español, ¿no? Nos trajo el secretismo que violenta la publicidad, ¿no? Hoy día ampliamente todo es transparente en la administración de justicia, por lo menos en la parte laboral, ¿no? Se sabe quién es el ponente. Antes, en mi tiempo, ¿qué se iba a decir quién era el ponente? Era como un pecado mortal. Eso merecía el despido del trabajador, ¿no? Hoy día es común saber quién es el ponente y no hay ningún problema, ¿no? Es que había pues la idea de que lo vayan a coimear al ponente. No, eso ya pasó, eso es historia, ¿correcto? En el mundo también podemos citar a los orígenes de la oralidad en el mundo. Hernando David Echandía, en su libro Teoría General del Proceso, nos señala que desde 1887 los privatistas alemanes lograron una ley procesal civil. Lógicamente que fue el primer paso, la primera probanza del proceso oral ya en tiempo de la era moderna, ¿no? Y fue todo un fracaso. No había pues la experiencia que hoy día tenemos en esta situación. Y esto fue copiado por algunos países europeos como Austria, Rusia, países socialistas, ¿no? Y esa tendencia llegó incluso a Latinoamérica en un código procesal laboral que tienen los colombianos desde 1948. Y ellos al principio también fue un fracaso, pero supieron rebatir todos estos problemas, ¿no? Y salieron adelante. Ya hace 2 décadas, ¿no? Ya 2 décadas por lo menos, ¿no? Hay una serie de reformas en Europa y en toda Latinoamérica. En España, por ejemplo, existe la ley reguladora de la jurisdicción social de España, la ley 36 del 2011, del 10 de octubre del 2011, que entra en vigor el 12 de diciembre del 2011. En Chile, el Código de Trabajo de Chile del 2008, ¿no? En Colombia, el Código Procesal del Trabajo de 1948, que les acabo de citar. En Ecuador, del Código de Trabajo del Ecuador del 16 de diciembre del 2005. En Venezuela es la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, vigente desde el 7 de mayo del 2012. En Costa Rica, y así podemos seguir del 2015, así podemos seguir Nicaragua también, ¿no? Es importante toda esta situación que ha ayudado en toda esta conformación de las nuevas leyes procesales de trabajo, ¿no? Es el profesor Adolfo Ciudad, ¿no? Como funcionario de la Organización Internacional del Trabajo y que va a estar con nosotros dictando algún tema por acá. ¿Correcto? Sí que es importante. Hemos invitado prácticamente a los mejores expositores del medio para ustedes. ¿Ok? Bien. La historia procesal ya en el Perú, ¿no? Tenemos desde la ley 9483 de 1940 que organiza y da competencia al fuero privativo de trabajo. La ley 19040, la ley orgánica que declara en reorganización el Ministerio de Trabajo y organiza el fuero privativo de trabajo. El decreto supremo 007/71 que aprueba el procedimiento ante el fuero privativo de trabajo y recoge el principio de la oralidad por primera vez, ¿no? Y la inversión de la carga de la prueba y la inmediación, etcétera, fue una cosa avanzada. Pero para mí, citar gratamente y ya como un anhelo, ¿no? Que fue bueno para nosotros, fue el decreto supremo 00380-TR que derogaba pues al 07 del 2070, perdón, 07
del 1971 TR, ¿no? Y que da la competencia de las reposiciones y comunidades laborales al fuero privativo. En el fuero privativo, ya que hemos trabajado en el fuero privativo, somos muy pocos, ¿no? Ahí puedo citar al doctor Iribarren, Eduardo Iribarren Fallaque, puedo citar a la doctora que nos está acompañando, Sonia Vázquez, ¿no? También, ¿no? Y ya quedamos muy pocos, al doctor Guillermo Noé Bobbio, y por ahí al doctor Rodríguez de Chimbote, ¿no? Y por ahí me olvido de alguien más, pero ya quedamos muy pocos de ese fuero privativo que dependíamos del Ministerio de Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo administraba justicia, ¿no? Pero, claro, tratábamos siempre de ser, no tratábamos, siempre éramos independientes, ¿correcto? ¿Ya? Pero este tema fue sustituido por la ley 26636, ¿no? Esta ley 26636, ¿no? Sucede que es del año 96, del 21 de junio del 96. Es un proceso laboral que copió prácticamente todas las instituciones, conceptos, terminología del Código Procesal Civil actual, ¿no? Y que lamentablemente fue, para mí, en lo personal, fue un fracaso, puesto de que copió todas las instituciones de un código, según lo dice Juan Montero Aroca, Adolfo Alvarado Belloso, y otros más respetables, conocidos, procesalistas, en todo el mundo, ¿no? Decían, pues, de que este es un código fascista de Mussolini, ¿no? Y en consecuencia, por eso es que no hemos tenido mucho éxito y debemos de cambiar el proceso en general en el Perú. Pero ya en materia laboral ya hemos dado un paso importante, ¿correcto? En el 11 de agosto del 2006 tuvimos el honor de presentar el proyecto del Código Procesal del Trabajo, ¿no? Este código comienza a generar una serie de cambios, ¿no? Al principio, cuando presentamos este proyecto, pues algunos colegas nos sumieron en una serie de intolerancias, insultos, bajezas, etcétera, ¿no? Puesto de cómo era posible que un juez estaba distrayendo su actividad procesal en el órgano jurisdiccional, si no cumplía con eso, cómo tenía tiempo para presentar un proyecto, ¿no? Y que esto estaba destinado para los grandes estudios, ¿no? Y no para un juez, ¿no? Definitivamente. O sea, ninguneando en esa situación. Pero una vez salida la ley, todos querían ser el padre de estos cambios, ¿no? Eso fue en realidad. Es así que el 15 de enero del 2010 se da la ley 29497, que es la actual ley con la cual administramos justicias prácticamente en casi todo el territorio nacional. Creo que faltan 2 cortes por ahí, ¿no? O 2 cortes superiores, ¿no? Y en Lima estamos desde el 5 de noviembre del 2012 administrando justicia con esta ley, la 29497, ¿no? Pero ya ustedes dirán, pero si el 2012 recién se utiliza en Lima, ¿y cómo es que ustedes ya han presentado un proyecto de reforma de la nueva ley procesal del trabajo? Sí, efectivamente, hubo una comisión en la Corte Superior y estamos diciendo que ya no es la nueva ley procesal del trabajo, sino es la vieja ley procesal del trabajo, la 29497, y que necesita modificaciones. Y ya hemos planteado las modificaciones, ¿no? Y es más, pero si ustedes dicen que se está legitimando el Poder Judicial frente a la población, a la sociedad peruana, ¿cómo es que se están haciendo cambios? Sí, pues, porque ya el mundo del año 2010, del año 2012,
ya cambió sus necesidades de la sociedad peruana y tenemos que satisfacer esas nuevas sociedades. ¿Acaso no ha cambiado desde el 2012 la sociedad peruana en cuanto a sus problemas con respecto a nuestros tiempos actuales? Por supuesto que sí. Un ejemplo nada más para que ustedes puedan ver el COVID, ¿no? Imagínense, nos ha cambiado totalmente la forma de vivir, de estudiar, de dirigirnos donde ustedes. Ahorita, ¿cómo nos estamos dirigiendo? Antes las capacitaciones lo hacíamos presencial y cuidábamos que tenían que hacer y que ustedes no se podían mover de sus asientos hasta que termine las conferencias, ¿no? Ustedes se acordarán, muchos de ustedes que han recibido alguna capacitación, no solamente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima, sino de cualquier otra, ¿no? Era así, presencial. Ahora, ¿por dónde nos estamos viendo? Ha cambiado, pues, ha cambiado totalmente la situación, ¿no? También lo que ha cambiado es que ya prácticamente de las 36 cortes superiores, creo que estamos en 33, si me puedo equivocar, por uno o más, ¿no? Si no es 34 cortes, de las cuales ya está funcionando la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Entonces está ya en todas o casi todas las cortes superiores, ¿no? Y siempre trabajando sin presupuestos, sin estudios previos, sin organización, sin órganos jurisdiccionales suficientes y con una carga procesal siempre irrazonable para el juez, ¿no? Y por eso nos dicen, pues, ¿cómo pues ustedes no cumplen con su trabajo? Siempre nos tienen para 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, ¿no? Ahora vamos a explicar esa situación, ¿correcto? También se le dio en esta ley 29497, en una disposición transitoria, la quinta, se le dio la capacidad y la potestad al Consejo Ejecutivo de Gobierno del Poder Judicial para que puedan crear e instalar progresivamente juzgados y salas laborales de acuerdo a las necesidades. ¿Qué es lo que se ha hecho? Prácticamente lo que se ha hecho es cambiar de los órganos jurisdiccionales que trataban la 26636, convertirlos en la nueva ley procesal del trabajo 29497, perdón, vieja ley, ¿correcto? Entonces, también no nos dieron presupuesto tampoco, ¿no? Además, la 8ª disposición complementaria señala que las acciones necesarias para la aplicación de esta norma procesal se tenían que ejecutar con cargo a los presupuestos institucionales aprobados por los pliegos presupuestales, ¿no? Y sin demandar, no podían demandar, ¿no?, recursos adicionales del Tesoro Público, ¿no? Es más, también se nos dijo, y esto fue un gran logro, pero que no se ha cumplido hasta la fecha, en la 12ª disposición complementaria se autoriza al Poder Judicial a la creación de un fondo de formación de magistrados y de fortalecimiento, ¿no?, de la justicia laboral. ¿Y para qué? Para la capacitación, para esto, ¿no? Esto está dirigido a los magistrados laborales, ¿no?, al Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y también este fondo era para dar incentivos a los magistrados laborales, ¿no?, para desarrollar de manera óptima la función judicial. Esto no se ha cumplido, lamentablemente, ¿no? Sería interesante que esto se pueda retomar. Cuando yo exigí esta situación al Consejo Ejecutivo, se me dijo que lo iban a derogar puesto que no había plata. Era una excelente posición, ¿no? O sea, como no se puede, hay que cortarlo, ¿no? Eso ya era un logro. ¿Cómo era posible que nos hagan esta situación? Por lo menos mi experiencia, nuestra experiencia en la Corte Superior de Justicia de Lima, con la ley 26636 existían 24 juzgados. Hoy día existen, 29 juzgados existían. Hoy día existen 24.
o sea, 5 menos, ¿no? Existían antes 4 salas, hoy día existen 6 salas, ¿no? Y a veces nos dicen, pues, las demoras son culpa de ustedes, ¿no? No trabajan, ¿no? Si ustedes supieran todos los esfuerzos que hacemos para tratar de cumplir con todos ustedes. Las audiencias, pues, un promedio de 3 o 4 horas, perdón, 3, 4 meses para ahora sería fabuloso, ¿no? Para la audiencia de conciliación y otros 3, 4 meses para la audiencia de juzgamiento, si no es más, ¿no? Las audiencias de vista usualmente se están demorando de 6 meses a 1 año, ¿no? Y la Corte Suprema de 1 a 2 años, ¿no? Y todos estos datos me aseguran que son más, ¿no? Y es un proceso con escasas conciliaciones, ¿no? Falta de recursos humanos, insuficiente infraestructura, ¿no? Entonces, definitivamente, con todos estos avatares es lo que tenemos que hacer, la administración de justicia. También yo les quiero referir un poco de historia, ¿no? Respecto a que en octubre del año 2006, cuando ya habíamos presentado el proyecto del Código Procesal del Trabajo para el Perú, ¿no? Llegó a Lima una delegación liderada por del gobierno de los Estados Unidos, liderada por el congresista Adam Smith. En ese tiempo, no sé si estará hasta ahora, pero era senador del estado de Washington, ¿no? En consecuencia, hizo 10 observaciones, y estas 10 observaciones, de las cuales voy a mencionar 3 por cuestiones de rapidez, ¿no? Porque si no nos pasamos toda la tarde en estas observaciones. Pero las más importantes, la primera, ¿no? que les quiero contar, ¿no? Este congresista Adam Smith dijo que los procesos judiciales eran muy lentos, ¿no? Que no se cumplían con los convenios internacionales de la OIT. Y esto es cierto. Este congresista Adam Smith advirtió, pues, de que los procesos con la 26636 duraban 8 o 10 años, ¿no? Normalmente. Y tratándose que el derecho del trabajo es un derecho humano, es un escándalo que dure tanto tiempo. Es como si un habeas corpus pueda durar, pues, 10 años, ¿no? Imagínense, entonces, ¿para qué sirve? ¿No? Esa es más o menos la conclusión o la coyuntura que podemos decir, ¿no? Otra observación que hizo este congresista Adam Smith fue respecto al fortalecimiento del sistema judicial en materia laboral. Y la gran preocupación de este congresista fue de que existe una gran despreocupación y desinterés por el fortalecimiento del sistema judicial en materia laboral. Definitivamente, éramos hasta ahora todavía nos sentimos así, la última rueda del coche, ¿no? Siempre al final, ustedes ven, por ejemplo, ven que Justicia TV pasa procesos penales, ¿no? Como si fuera la parte más importante, ¿no? También hay una justicia social, ¿no? Que hiere la susceptibilidad de la persona humana en su interior, ¿no? También, nosotros también necesitamos todas las facilidades que tienen las otras especialidades, ¿no? Hoy día con mucho esfuerzo nos estamos comparando ya con las otras especialidades. Últimamente ya tenemos un sistema en el Poder Judicial, después de mucho esfuerzo, después de 2 años de trabajo, podemos irnos a la jurisprudencia y desde hace de un mes ya se están subiendo todas las sentencias de todos los órganos jurisdiccionales laborales, pero solamente en Lima. Falta las demás cortes, ¿correcto? Eso falta, pero ya estamos avanzando poco a poco, ¿no? Mientras hay algunas especialidades que ya lo tienen casi todo, ¿no? Es eso. Y la 10ª observación que ponen, pues,
es la 10ª observación de este congresista, es respecto al fomento de una cultura de cumplimiento. La preocupación dice que no existe por parte del Estado una cultura de cumplimiento de la normatividad laboral. Efectivamente, ¿quién es el usuario que utiliza más el servicio de la Administración de Justicia en materia laboral? El Estado, ¿no? Y especialmente en contencioso administrativo laboral, ¿no? No cumple y después salen por ahí diciendo siempre ganan los trabajadores. No se trata de eso. Se trata que incumple el Estado definitivamente la ley, que no la hacemos nosotros los magistrados, sino lo hace el propio Congreso y el propio Ejecutivo. Definitivamente tenemos que aplicar, porque si no cometemos un delito de prevaricato, definitivamente, ¿no? Y entonces, aplicando la ley, si la tiene, por supuesto le damos, no la tiene tampoco, ¿no? Nosotros somos, no tenemos interés en estos procesos, ¿no? Más que el de administrar justicia de acuerdo a ley, a la Constitución y a nuestra conciencia. ¿Correcto? Muy bien. Acá lo que les quiero decir, cuando hicimos el planteamiento de esta nueva forma de administración de justicia, ¿cómo planteamos nosotros los objetivos para este cambio sustancial que ha modificado la administración de justicia en materia laboral en nuestro país, ¿no? En el año 2004, cuando yo reingreso al Poder Judicial, al haber renunciado a la notaría, ¿no? Reingreso y me doy con la ingrata sorpresa de que los expedientes que habíamos dejado ya limpio el juzgado, ¿no? Sin pendientes, ¿no? Estaban llenos. Había una ruleta de expedientes, que los expedientes gruesos se pasaba de órgano jurisdiccional a otro órgano jurisdiccional, y definitivamente los expedientes gruesos se quedaban y los expedientes flaquitos se dictaban sentencia, ¿no? Entonces, nunca terminaba. ¿Cómo se tenía que hacer? Teníamos que limpiar esta situación, pero el problema era más grave porque la administración de justicia en materia laboral prácticamente estaba paralizada. Nadie quería ya ni siquiera interponer procesos laborales, puesto de que demoraba mucho. Preferían comprar el tarro de leche para sus hijos que gastar un poco de plata para el abogado para que defienda las causas laborales, que salían tarde o nunca, ¿no? Y a veces se dejaba perder el proceso, ¿no? Por interés, ya el desinterés se cultivaba en esta situación. En consecuencia, nosotros bajo esta sombría situación, ¿no? Nos fijamos algunos objetivos que queríamos cambiar. Y los objetivos, si bien no hay exposición de motivos, pero sí les aseguro que desde la concepción hasta la promulgación de la nueva ley y la aplicación hasta el día de hoy, estamos viviendo día a día esta experiencia. Y por eso, con esa autoridad que tengo en ese sentido, es que quiero explicarle cuáles son los objetivos de la reforma procesal de trabajo en el Perú. El primer objetivo que nos planteamos fue que sin justicia no hay democracia ni desarrollo. Muy bien, si esto es así, pues, ¿por qué? Lógico, porque si no hay seguridad jurídica, los capitales no van a venir. Si no hay seguridad jurídica, no vienen los capitales, no hay puesto de trabajo, no hay remuneraciones, no hay satisfacción de las necesidades de los trabajadores y definitivamente hay violencia. Esto ya lo hemos pasado y no lo queremos vivir nuevamente. ¿Correcto? Bien. El segundo objetivo que nos planteamos era el plazo razonable. No era posible de que cómo podíamos bajar ese plazo de los 10 años para menos. Hoy día ya estamos 2 años y medio, 3 años
con todas las instancias, ¿no? Al principio fue una realidad, claro, con poca carga. Empezamos en la cuarta sala, ¿no? Y al principio, pues, las causas salían, pues, como pan caliente todos los días, ¿no? Rapidísimo, pero con la carga inhumana que hemos tenido, pues esto se ha ido postergando, esta situación, ¿no? En consecuencia, esto hace que el plazo sea irrazonable. En consecuencia, lo hemos bajado, sí, ¿no? Pero no todo lo deseado. Por eso hemos planteado algunos cambios que sería interesante en algún momento conversar con ustedes, ¿no? Pero eso después será. Después, otro objetivo es que el acceso igualitario, razonable y expeditivo. También nos trazamos, puesto de que nuestro profesor Rendón Vázquez, que siempre lo cito, ¿no? Mi profesor de San Marcos, ¿no? Dice de que hay un lado poderoso o de poder, ¿no? Y otro que no lo tiene. ¿Y cuál es el que tiene la parte más fuerte? Evidentemente es el empleador. La parte más débil, evidentemente que es el trabajador. ¿Por qué? Porque el que decide contrata o no contrata, ¿no? Es el empleador. El que tiene todas las pruebas a su mano es el empleador, ¿no? El que, bueno, generalmente muchas de las decisiones dentro del contrato de trabajo es la del empleador, ¿no? En consecuencia, lograr esa paridad, igualdad de armas es bastante difícil y el juez está designado para tratar de que sea igualitaria la administración de justicia entre ambas partes. Muy bien. También otro objetivo es la brecha, es que se rompa esta brecha existente entre el derecho y la realidad, entre el principio de legalidad y el Estado de Derecho. El artículo 3, por ejemplo, para citar un ejemplo, el artículo 3 del Decreto Supremo 001/97 dice que terminada la relación laboral de un trabajador, ¿no?, se paga directamente los beneficios sociales, ¿no?, o la compensación por tiempo de servicio dentro de las 48 horas de producido el cese. En consecuencia, nosotros nos imaginamos, después de dar lectura a este artículo 3, mire, si ya venció las 48 horas, ya está solucionado el problema, ya no hay juicio sobre esto. Mentiras, pues, ¿no? Esto no sucede así, ¿no? No sucede así. Entonces, definitivamente hay que romper esa brecha. Lo que se diga en la legislación, eso hay que cumplirlo, pero a veces esto queda un poco en poesía, ¿no? Y eso no se debe de hacer. Otro tema más como objetivo es el cumplimiento del tripartismo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo. Los constituyentes de la Organización Internacional del Trabajo estimaron que el tripartidismo es importante, ¿no?, en la región, es el respeto, el cumplimiento efectivo de las normas sobre los derechos laborales, ¿no? En consecuencia, dice que el contrato de trabajo es una cosa de a dos, empleador-trabajador, ¿no? Pero hay uno tercero que se mete entre los dos. ¿Y quién es? El Estado. En una cuestión de a dos dice que no vale meterse un tercero porque siempre sale mal. Muy bien, el tripartidismo significa que en el contrato de trabajo están presentes las tres partes. ¿Y por qué se inmiscuye en este problema el Estado? Porque tiene interés en la paz social. El maestro Mario Pasco Cosmópolis, gran amigo, que en paz descanse, ¿no?, decía que en la relación laboral existían dos razas, ¿no?, que necesariamente surge el conflicto en la relación laboral. Claro está, pues, porque hay un empleador que dice, oye, quiero que produzcas más y con mejor calidad.
y el trabajador, sí, hace tiempo que no me aumentas, ¿no? Entonces, necesariamente por intereses que son disímiles, ¿no? Definitivamente surge el conflicto y esto el Estado tiene que regularlo. Muy bien. Otro de los temas también que son los objetivos de la reforma del proceso del trabajo en el Perú. Hemos tratado de evitar los actos de corrupción y transparencia del proceso. Cuando a uno le dicen cuáles son las instituciones más corruptas en el país, y uno, así porque ya ha leído seguramente algunas encuestas y estadísticas en el mundo de los periódicos y centros noticiosos, ¿no? Que sacan algunas estadísticas y dice el Poder Judicial. Ah, muy bien, el Poder Judicial. Y a muchos de ellos, de los que dicen estas circunstancias, se le dice, oiga, ¿y usted ha litigado alguna vez? No. Entonces, ¿por qué? Me han contado, ¿no? Entonces, esta es la situación. En consecuencia, a veces uno repite y miente que algo queda. No digo de que acá en el Poder Judicial todos son angelitos y santos ni nada por el estilo tampoco, porque en todas las instituciones del Estado se cuecen habas, ¿no? Pero definitivamente yo saco cara por mi especialidad laboral. En la especialidad laboral no hay corrupción porque es harto difícil también, y por la convicción que tiene el magistrado en materia laboral y también su personal. Es muy, muy respetuoso y todos trabajamos bajo esa conciencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya no atendemos al abogado a solas, ¿no? Ni antes del COVID, ni después tampoco. Por ejemplo, cuando un abogado, y seguramente están varios de ustedes son testigos, nosotros los 3 magistrados atendemos a la vez al abogado de las partes, ¿no? Por ejemplo, si un abogado nos pide, nosotros solamente atendemos por cuestiones procesales que sean graves, correcto, las atendemos. Pero si no, lo que usted nos quiera decir respecto al fondo, nos los dice en la audiencia. Y en la audiencia tiene su sentencia. ¿A qué hora nos podemos poner de acuerdo? De ninguna manera. No hay oportunidad. ¿Ok? Definitiva. Y así es como debe ser. ¿Correcto? Entonces, es esa la situación. Y para prueba un botón, ¿no? En una entrevista que el periodista Philip Butter, ustedes ya saben su vena que tiene este periodista, ¿no? Muy crítico, ¿no? Y está bien que el periodismo sea crítico, ¿no? Y hizo un interview a un presidente de la Corte Suprema de la República, ¿no? Y en una de sus, en una parte de su entrevista, le dice al presidente, Philip Butter le dice al presidente de la Corte Suprema, ¿no? Hago un paréntesis, que yo siempre lo he dicho, para quienes creen, dice Philip Butter, para quienes creen, doctor, que todos los jueces son coimeros y sinvergüenzas, sí hay algún lugar en donde realmente se dicta justicia en el Perú. Es el de los juzgados laborales del Poder Judicial. Ahí los pobres le ganan a los ricos casi siempre, y diría que al 99.9% de los casos. Los pobres le ganan a los ricos, a grandes corporaciones. Ahí sí puede perder el más grande empresario del Perú contra un pobre tipo. Y es evidentemente que ese guachimán, que esa secretaria, que ese auxiliar, que ese obrero no tiene más plata que el otro. Y eso, créame, doctor, es algo que usted tiene que publicitar. Ahí no me van a decir que hay jueces coimeros, porque si no, siempre ganarían los grandes. Yo definitivamente suscribo esta afirmación del periodista Philip Butter en este sentido. ¿Correcto?
Bien, otro objetivo que también nos pusimos, propusimos para este cambio de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Era obtener un proceso sin indefensión, es decir, con defensa cautiva, o sea que tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Trabajo hagan sus buenos oficios en nombrar abogados de oficio, puesto de que se trata de un derecho humano. Por supuesto, a gente que no tiene las condiciones económicas, ¿no? Y efectivamente, pues cuando supere pues los límites hasta las 70 URP, le han puesto que el juez tiene la facultad de designar a un abogado, ¿no? No designar, perdón, si debe de contar o no, eso me parece muy mal, ¿no? Pero así salió del Congreso de la República esta situación. Lean ustedes la ley. Muy bien. Otra de las cosas, también quieren, como objetivo, nos trazamos que se duda pues siempre de la efectividad o la falta de efectividad de la administración de justicia que afecta a los derechos humanos, la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Este es un problema, puesto de que no tenemos nosotros el presupuesto adecuado para la administración de justicia. Cada año pareciera que todos piensan que nos dan más, no, nos dan menos, ¿no? Por lo menos en los últimos 3 años ha decrecido el presupuesto del Poder Judicial y las necesidades se han acrecentado. Y quieren una administración de justicia europea con un presupuesto africano, ¿no? Entonces, definitivamente esto no es posible. Si a uno quiere una cosa buena, todo cuesta en esta vida, lamentablemente. Cuesta, pues, por ejemplo, si uno quiere comerse el lomo fino todos los días, usted tiene que poner en casa un poquito más de plata, ¿no? Así es la vida, ¿no? Y las cosas cuestan hoy día más que nunca. Todos tenemos que tener una computadora, si no, el trabajo, ¿qué hacemos sin computadora? ¿No? Todos tenemos que tener una impresora, todos tenemos que tener ¿qué cosa? El hardware, los programas, los escáneres, los expedientes virtuales, estudiar, capacitarse para ser más duchos en la materia, etc. Todo eso tiene un costo, ¿no? Hay diplomados que, bueno, los más caros están por arriba de los $10,000, ¿no? Si quieren uno capacitarse, ¿no? Una forma correcta. Ustedes acá, por si acaso, en la capacitación de nuestra comisión, no están pagando un solo centavo partido por la mitad. Estamos haciendo esfuerzos para que ustedes, los del Poder Judicial, no les cueste un solo centavo, ¿no? Entonces vean esta situación. Pese a que el Poder Judicial debería darnos ese fondo que les hablé para cubrir algunas necesidades, pues las necesidades los magistrados las sacamos de nuestros bolsillos, ¿no? Como por ejemplo la compra del sistema de Google Meet especializado para tener todas estas facilidades. Lo tenemos que suscribir nosotros los magistrados, ¿no? En consecuencia, queremos cumplir con nuestra labor, déjenos hacer nuestra labor de la forma que mejor nosotros creamos, con buenas ganas de hacer las cosas correctas. ¿Correcto? Bien, y esto pasa también por la utilización de los medios tecnológicos. El Poder Judicial tiene que caminar con medios tecnológicos y cada vez salen nuevos, ¿no? Por ejemplo, hoy día, para estudiar un expediente, yo recuerdo en una oportunidad que una juez me mandó quitar el expediente y yo estaba como parte en ese expediente, me mandó a quitar el expediente porque le estaba tomando foto al expediente. Y ahora es normal, si hay un expediente físico, ustedes quieren ir a tomar foto, adelante, ¿qué problema? ¿Qué vamos a esconder?
Si están escondiendo algo, se justifica, pues eso sería malo, ¿no? ¿Correcto? Pero ahora la resolución administrativa 093-2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial permite tomar fotos. Miren cómo cambia el derecho. Lo que antes era malo, hoy nos van a descubrir, ¿no? Ahora no, obligatorio, todo es transparente. Vean ustedes cómo cambia. Las videoconferencias, miren, estamos en una de ellas, ¿no? Y estamos de repente, ahorita, alguno de ustedes está en Puno, se ha inscrito. Otro está en San Martín. Mando saludos al doctor Gilmer, Mario Gilmer Cuentas, ¿no? También que fue juez acá en Lima y que se ha inscrito también aquí. Con todo cariño le mando un saludo desde acá. Mire, estamos juntos a miles de kilómetros, ¿no? Vean, este es uno de los milagros que hace estos nuevos medios tecnológicos, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el sistema de informática del SPIG. También se ha llegado el caso, y que ha sido citado, que se han notificado sentencias por WhatsApp, ¿no? El sistema de control biométrico, las notificaciones electrónicas, los expedientes electrónicos, y a nivel de mi sala, de la 8ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Hemos hecho ya una propuesta de la nueva reforma, de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Ustedes están asistiendo al Facebook de la 8ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿correcto? Y tenemos un canal YouTube, ¿no? Gino Yangali, donde estamos subiendo esta conferencia, la estamos subiendo para el estudio, análisis, críticas que ustedes puedan tener y algunas preguntas ahora o posteriormente que las podemos absolver con mucho cariño para todos ustedes. De eso se trata la administración de justicia también. No es solamente administrar, sino enseñar al prójimo la poca experiencia que tenemos en nuestros 40 años en el Poder Judicial, ¿no es cierto? También la atención telefónica, en la 8ª Sala, la atención telefónica de los justiciables. Llamamos a los abogados, oye, ingrese, que no sé qué cosa, estamos coordinando para la situación, ¿no? de las audiencias, etcétera, ¿no? Para cuando vengan a querer conversar con nosotros. La capacitación a magistrados y personal jurisdiccional administrativo, ya no solamente a Lima, sino estamos a nivel nacional, a miles de kilómetros entre cada uno de nosotros. Miren qué maravilloso estos cambios. Y tenemos que seguir, ¿no? También se ha modificado la utilización de las la utilización de las megatendencias procesales han llegado también acá. Por ejemplo, no obstante que tenemos todavía un proceso inquisitivo con la 29497, ¿no? Estamos tratando de que con los nuevos cambios se haga un proceso dispositivo, es decir, que las partes dirijan el proceso desde su inicio, en el transcurso y en la terminación. Ellos deben de dirigir. Y ya el proceso de la técnica de la oralidad, ¿no? Que es lo opuesto a la escrituralidad. Tenemos que tener un proceso social, porque el derecho del trabajo forma parte del derecho social, ¿no? Y también tenemos que tener la igualdad de armas, todos deben de tener las mismas posibilidades frente al proceso, ¿no? Debemos de ser garantistas, los derechos fundamentales prevalecen sobre las normas procesales, como debe ser, ¿no? Debemos de tener un proceso adversarial, el juez debe de ser imparcial e imparcial, no a la prueba de oficio, pero eso sí está en debate. Sé que algunos de ustedes no están convencidos de ese tema, pero es cuestión de que lo debatamos, ¿no? Una vez que se proponga. Siempre es bueno proponer cambios, ¿no? Así es. Bien, otro de los objetivos que nosotros nos hemos fijado es desaparecer con la burocracia, ¿no? Este no es un problema solamente de Perú, es un problema mundial, ¿no? De que estamos poniendo
tanto articulado como la ley procesal civil, ¿no? Tanto articulado que el problema se hace tan difícil que realmente se abandona muchas veces los casos, ¿no? Y eso no debe de ser, ¿no? Muy bien. También quiero, a ver, el trabajo decente fue otro de los objetivos de tener en la ley procesal del trabajo. Porque el trabajo decente nos da la posibilidad de que el Estado nos dé las condiciones necesarias para que todos tengamos un puesto de trabajo. Ojo, no que exista por parte del Estado la obligación de darnos puestos de trabajo, no, que nos dé las condiciones para tener un nivel adecuado para poder sobresalir en la sociedad de nosotros y de nuestras familias. Tener un consumo, pues, de alimentos, de vitaminas, de internet, de vacaciones, de todo, básico, lo elemental. Y esto es importante, ¿correcto? Muy bien, vamos rápidamente a tocar algunos temas, ¿no? Con la finalidad. Bueno, los peruanos, luego de todas estas situaciones, de todos estos objetivos, hemos conseguido parcialmente. La ley 29497 es un gran paso que hemos dado en la administración de justicia, pero ya en este momento ya necesitamos hacerla más ligera, más útil a los operadores del derecho, ¿no? Y vamos a traer con la finalidad de que dure menos tiempo, tener mejor calidad en la administración de justicia, en las resoluciones, ¿no? Más responsable, predictible, ¿no? Más sencillo, más rápido, pronto, oportuno, eficaz, ¿no? Y manejado principalmente por jueces especializados que cuenten con mucha vocación de servicio. Como doy fe de mis magistrados que componen la 8ª sala laboral, que tienen mucha vocación, ¿no? de servicio. En consecuencia, a ver, entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? ¿Podemos hablar de un principio de oralidad o podemos hablar de una técnica de la oralidad? A ver, si es un principio, ¿cuál es el valor? Difícil, ¿no? De encontrarlo. En consecuencia, quien habla cree sumamente importante decirles que se trata de una técnica y no de un principio como reza la propia ley, ¿no? La oralidad y la escrituralidad son una de las formas en que se comunican los seres humanos para intercambiar o manifestar sus deseos, sentimientos, pensamientos, ideas, etc. Pero la oralidad, no crean que es voz oral. Oral es lo que yo hablo y solamente eso. Es la voz, la escritura, sino también se pueden expresar con todos sus sentidos, como son el tacto, el olfato, el gusto, el auditivo y visual. Todos los sentidos pasan a ser la oralidad, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, a ver, para los buenos catadores de pisco, si hay algún iqueño, si hay iqueños acá que hemos inscrito para el curso de diplomado, ¿cómo se cata el pisco, no? En primer lugar, dice que es en primer lugar, con la vista se puede ver las gotitas en la botella, las gotitas aceitosas, y el cordón, cuando se mueve en la botella, se va moviendo el cordón, ¿no? Con la vista, por ejemplo, tenemos la identificación del buen pisco. En segundo lugar, tenemos el olor. Abrimos el pisco y tiene que sentirse un aroma a uva, ¿no? Delicioso, rico, ¿no? En tercer lugar, tenemos el tacto, con lo cual podemos mojar nuestros dedos para sentir el cuerpo, ¿no? Lo compacto del licor, ¿no? Del líquido, un poco aceitoso, ¿no?
Así como con el tacto podemos agarrar la copa, ¿no? O la botella, ¿no? En cuarto lugar, el oído, ¿no? Que dice salud, ¿no? Y en quinto lugar, el gusto, el catador, ¿no? Cómo se enjuaga la boca, pasa, respira y bota por la nariz, ¿no? Entonces vean que así como el catador del buen pisco, el buen catador del pisco, ¿no? Y del buen pisco, pasa por todos los 5 sentidos, ¿no? Así también la oralidad se presenta. Nosotros tenemos que captar todos estos sentidos cuando nosotros administramos justicia, ¿no? Y no solamente, entre las partes también se están evaluando, ¿no? Igualmente, el ser humano se expresa con todos sus sentidos y principalmente con expresiones no verbales, como son los gestos, ¿no? Por ejemplo, hago así, no me importa, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ello, la oralidad se constituye, pues, en un metalenguaje, que puede convertirse en una expresión de lo que verdaderamente está comunicando una persona a otra. Para esto les tendría que hablar de un tema que ustedes lo pueden buscar en internet. Yo hice lo propio y también en algunos artículos he buscado este tema de la programación neurolingüística, PNL, programación neurolingüística, que es la ciencia de la excelencia humana. Desde esto se comenzó a divulgar a partir del año 1974. Habían 2 gurús, ¿no? O sea, 2 destacables expertos en el tema. John Grinder, que era lingüista, y Richard Bandler, que era un matemático. Ellos pertenecían a la Universidad de Santa Cruz de California. Y acá se descubre que todos los cerebros de todos los seres humanos son los mismos, iguales, exactamente iguales. El suyo, el mío, el de cualquier persona, son iguales. De repente en tamaño, por ahí, pero la estructura igual, semejante, ¿no? Si eso no es verdad, entonces, ¿por qué hay algunas personas que triunfan y otras que son perdedoras? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Ah, no, que yo trabajo más que tú. Sí, pero hay algunas personas que trabajan más que yo y no tienen triunfos. O yo trabajo más y no he llegado a tener el triunfo de la persona. Entonces, por ahí tampoco estaría. Entonces, comenzaron a observar por qué algunos triunfan y otros no. Entonces, dijeron, programación debe de ser de los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, esto no. Entonces, era programación neurolingüística, ¿no? Entonces, neuro es para los que estudian el cerebro, pero no es solamente eso. Entonces, lingüística, porque es programación neurolingüística, PNL, es el lenguaje, la lengua, el idioma, para los que estudian los idiomas, ¿no? Hay que ponerle un nombre lo que quieran, ¿no? Dicen estos gurús, ¿no? Y se pudo poner el triunfador, el éxito, ¿no? Pero se puso pues esta palabra más científica que era la programación neurolingüística, que busca el éxito, enseña a la gente a programar la mente para conseguir resultados de excelencia en su vida. El cerebro empieza pues a la forma de incrementar a su favor una determinada información. Este tema sería interesante que ustedes, porque ya no tengo mucho tiempo para poder decirles a ustedes todas estas situaciones, ¿no? Pero sí le puedo decir algún alcance pequeñito, ¿no? De qué nos enseña la programación neurolingüística, PNL, es el de programar la mente y conseguir resultados de excelencia en su vida. Usar el cerebro, comunicarse con efectividad consigo mismo y con otras personas. No debe haber malas interpretaciones, ¿no? Siempre es importante. Por eso es que tenemos. Esto nos enseña, utilizando el PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Albert Mehrabian es un psicólogo investigador y nos dicen de que hay un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal y un lenguaje paraverbal, ¿no?
Y es así, ¿no? De que el lenguaje verbal el lenguaje verbal utiliza, no solamente verbal es el oral, sino también es el escrito, ¿no? Y presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal, un código. Ya nos comenzamos a meter en problemas acá, ¿no? Pero solamente para que ustedes tengan la idea. Un lenguaje no verbal son los movimientos de cabeza, ¿no? ¿Quieres tal cosa? No sé, ¿no? Expresiones corporales, la orientación de las miradas, si te está tomando atención, no está tomando atención, etcétera, ¿no? El parpadeo, las expresiones faciales, gestos corporales, señalamiento de un dedo, ¿no? ¿Por dónde queda? No he dicho nada, pero es por allá, ¿no? Las muecas, entre otros, ¿no? Entonces vean que hay un lenguaje no verbal, ¿no? También hay un lenguaje, fíjese, hay hasta lenguaje musical, etcétera, ¿no? Un lenguaje, en conclusión, a un lenguaje para verbal también hay, ¿no? El último, que es un tipo de lenguaje que tiene una doble función: mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones, ¿no? Y de actitudes del que habla. Se compone de una serie de características que complementan al lenguaje verbal, como el volumen de la voz, el ritmo, cómo se habla, el tono de la voz, las repeticiones, ¿no? Los enlaces, los sonidos, hasta los silencios. ¿Me quedo callado? Todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no habla? ¿No? Un silencio puede causar la atención, por ejemplo, ¿no? Influye pues en la regulación de la conversación, ¿no? Invita a la participación o también el rechazo de la participación, ¿no? El deseo de intervenir, etcétera. ¿Correcto? Entonces vean ustedes todas estas cosas. La oralidad, en conclusión, ¿no? El 55% de lo que dices, lo dices con tu cuerpo, el 55%. El 38% es el tono de tu voz. El 7% lo dices con las palabras. Eso significa, si sumas el 55 más 38% de lo que dices con tu cuerpo y con el tono de tu voz, el 93% es la información que le das sin palabras, ¿no? El 55 lo dices con tu cuerpo, el 38 con el tono de voz, ¿no? Es como cuando uno está enamorando a una chica, por ejemplo, ¿no? Y la chica le pregunta, ¿y tú me quieres? Y uno dice, sí. Entonces, definitivamente, no le vas a creer mucho, ¿no? En cambio, o también la otra forma, que mire el tono de voz, ¿no? Estoy muy alegre, ¿no? Entonces, lógicamente que no está entusiasmado, ¿no? O por lo menos está con las pilas bajas, ¿no? Entonces, vean ustedes. Muy bien, esta utilización del proceso oral, ¿no? Ha cambiado la administración de justicia en materia laboral para bien. Faltan muchas modificaciones, lo sé, mucho, ¿no? Pero permite también esta técnica de la oralidad la utilización de otros principios como la inmediación, la concentración, la publicidad, la unidad de instancia, la libre valoración de la prueba, la celeridad, la simplificación de las formas, y permite conocer las interioridades del proceso en forma directa y sin dilaciones y sin intermediarios, lo que resulta visual para la apreciación, valoración e interpretación de la prueba. El juez está muy pegado con la técnica de la oralidad, está muy pegado a las partes y a la prueba, ¿no? Entonces es un juez que está atento. No es como el juez del proceso escrito, que el papel aguanta todo, ¿no? Puedes decir que los chanchos vuelan y eso se le pone un escrito a un juez y se acabó, ¿no?
Otra cosa que lo pruebe, bueno, será así. Pero ahí el juez inmediatamente, ¿cómo que dice usted? ¿No? A ver, dígame cómo, explíqueme, porque yo no he entendido lo que usted me está diciendo, ¿no? El juez llega con estudio del expediente a la audiencia. En cambio, lo que ocurría con la escrituralidad, ¿no? De que escuchaba, tiene 5 minutos, cuando se callaba el abogado, ya, terminó, ya, vista la causa, queda el voto, se acabó. ¿Qué escuchó? ¿Qué sabía? Y es más, en esa situación, sin estudiar el expediente, pues se hacían pues 100, 150 expedientes. ¿Qué se va a acordar el juez? Definitivamente. No es posible. Es realmente una tomadura de pelo. ¿Correcto? Esto de la oralidad se ha constitucionalizado en diversos países. Los más importantes, que voy a citar algunos nada más, en Ecuador, por ejemplo, donde dice que el sistema oral tiene que darse en todos los procesos. En Venezuela, ¿no? De Chávez, ¿no? También ha establecido esto. También en la Constitución boliviana, también el proceso será oral, ¿no? En la religión católica, en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana, habla del proceso contencioso oral. Miren cómo levanto la voz para que ustedes tomen mayor interés. Proceso contencioso oral. En el Canon 1656 a 1670 dice que el proceso contencioso oral que se regula en esta sección puede tratarse todas las causas, etcétera, ¿no? Y esto fue promulgado por hoy santo Juan Pablo II, ¿no? Dado en Roma el 25 de enero de 1983. Vean que la Iglesia Católica, que toma las decisiones bien estudiadas, ¿no? Llega a esta conclusión. Esa es la importancia de este tema, ¿no? Pero ya también en el mundo ya se están dando algunas nuevas formas de procesos, como por ejemplo en Uruguay se comenzó a tener el Código General del Proceso. ¿Cómo es posible que yo tenga diferentes códigos para tratar diferentes temas? ¿Por qué no asumimos que un solo código ya se administre todos los temas, ¿no? Es decir, civil, comercial, familia, contencioso administrativo, laboral, etcétera, ¿no? Solamente un tema. Por ejemplo, ahora nosotros administramos justicia, 2636, algunos antiguos, administramos justicia con la 29497, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el Código Procesal Civil, etcétera, ¿no? Entonces se hace un mundo el juez. Se hace un mundo los operadores del derecho y menos las partes entienden, ¿no? Cuando sale una sentencia, tan difícil es que le dicen al señor abogado, por favor dígame, ¿he ganado o he perdido? Es el colmo, ¿no? Es tan difícil la cosa que no se deja inteligir, ¿no? También, por ejemplo, en Chile ya hay un proyecto del Código Procesal Civil que no ha entrado en pleno vigor por falta de presupuesto, ¿no? También en Colombia ya se ha dado un Código General del Proceso, también todos los procesos aunados en un solo código, ¿no? En Bolivia también se da un Código Procesal Civil también nuevo, ¿no? Y donde también se ve los temas laborales, ¿no? El Código Orgánico General de Procesos en Ecuador también, ¿no? Para citar algunos, ¿no? En el año 2017 en Paraguay es el Instituto Panamericano de Derecho Procesal al cual pertenezco, se debatió y se analizó el Código Procesal General Modelo para Latinoamérica, que es un proyecto amplio para tener solamente un código para todas las materias, con excepción de lo constitucional y lo penal, porque tiene propias instituciones que no serían aplicables a los demás procesos,
¿no? Entonces sería interesante esta situación, ¿no? Bien, no sé si tenemos algunas preguntas para ustedes, yo lo cual realmente, de algunas cosas que serían interesantes decirlas antes de terminar, ¿no? El profesor Javier Fernández Sierra, magistrado y profesor universitario, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal de Justicia de Cundinamarca, Colombia, hace una formulación nueva de la demanda y de la contestación. Habla de la demanda inteligente y de la respuesta inteligente. Esto hay que aplicarlo. Esto hay que aplicarlo de una vez en la administración de justicia, porque esto agarra a los jueces, a las partes, ¿no? Con la finalidad de que no se salgan de los límites y mejora la administración de justicia. Eso es importante, es una de las buenas cosas que hemos conseguido, que podemos conseguirlas, perdón, ¿no? También los requisitos de la contestación también es importante, ¿no? También el de que tenemos que incorporar acá ya la litigación oral, ¿no? Como una técnica también, puesto de que esto tiene un poder enorme, ¿no? De conseguir la verdad, ¿no? En las universidades todavía no se llevan aquí en el Perú estos cursos de técnica de la oralidad. Sería interesante que se adopten estas situaciones, ¿no? En consecuencia, ahora sí, yo les digo lo siguiente, ¿no? Luego de haber hablado todas estas cosas, ha habido un cambio, ¿no? Y el cambio, definitivamente, ¿no? Les renuevo lo que dice Mahatma Gandhi, ¿no? Si deseo cambiar el mundo que me rodea, debo de empezar por cambiarme a sí mismo. Pues hoy día los reto a ustedes a hacer ese cambio, porque si haces siempre lo mismo de todos los días, no vas a conseguir lo mismo de siempre. No vas a conseguir mejores cosas, ¿correcto? Necesitamos un cambio y ese cambio comienza por ti. Y luego, con tu ejemplo, cambiaremos los demás. Todos tenemos ese reto personal. Muchísimas gracias a todos y cada uno, que los bendiga Dios a todos, y esperamos algunas preguntas que puedan ustedes darnos con la finalidad de poderlos absolver en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien, muchas gracias, doctor Yangali. Gracias por su excelente ponencia y los aportes que nos está brindando. Hemos podido recopilar algunas preguntas. Voy a iniciar con las preguntas, doctor. Primera pregunta, ¿cómo se puede entender la oralidad dentro de las actuales circunstancias como paradigma de resolución de conflictos? O si la misma aún no puede limitar a la escrituralidad dentro del proceso. Muchas gracias. Le agradezco la pregunta. Realmente estamos en tiempos de pandemia. Actualmente, ¿cómo estamos teniendo la oralidad? Nosotros estamos por disposición de la Corte Suprema a través del Google Meet, no del Zoom, ni cualquier otra forma de conexión. La oficial es el Google Meet, lo que estamos haciendo en este momento. Y definitivamente algunos tratadistas dicen que la oralidad un poco que se empaña con esta nueva forma de administrar justicia, puesto de que todos nos vemos, puesto de que no nos vemos en una forma presencial, ¿no? Sino en una forma virtual. En consecuencia es difícil a veces ver cuando uno le pregunta, la persona que es preguntada se sonroja o suda o se pone nervioso, las manos le tiemblan, ¿no? Etcétera. A veces es más difícil conseguir esa situación, ¿no? Pero son las condiciones en las cuales nos ha puesto. La otra
cosa es no respetar el distanciamiento y definitivamente, pues, enfermarnos. La situación, ya hemos pasado por una primera ola, una segunda, dice que viene la tercera y hay que cuidarnos. El fin supremo de la persona, del Estado es la persona humana, ¿no? En consecuencia hay que cuidarla a esa persona humana. Yo sé que a veces un poco que se opaca, sí es cierto, pero no podemos cambiarlo por lo pronto, por el momento. Y algunos dicen, bueno, pasado ya la tercera, cuarta, quinta ola, lo que sea, ¿no? Vamos a volver todos nosotros a nuestras audiencias, a nuestros escritorios, y todas las audiencias van a ser presenciales. Yo no creo eso. Las audiencias virtuales han venido para quedarse, así como el COVID han venido para quedarse. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos ha pasado. Hemos tenido en las audiencias, y no me dejarán mentir acá mis colegas de la octava sala que están acá presentes, ¿no? No me van a dejar mentir de que han habido gente de trabajadores en Santiago de Chile y otro trabajador en Buenos Aires, y que desde ahí han llevado sus audiencias. Imagínense qué hubiera pasado, por ejemplo, no, tiene que ser presencial, cómprese su pasaje, venga hasta nuestra sede y mójese pues los pies acá. Así que usted tiene que estar presente, si no, no le vamos a aceptar. ¿No sería una negación de la Administración de Justicia? ¿No? Entonces, yo creo que se dan más facilidades. Tantas facilidades como de repente ustedes me podrían decir son facilidades nimias, como esta, ¿no? Un abogado o las partes quieren estacionar su carro. ¿Dónde? ¿Ustedes creen que en nuestro local tienen carros, guardacarros para todos los que puedan asistir a una audiencia presencial? Definitivamente que no, ¿no? En consecuencia, es una facilitadora, una facilitación, el llevar a cabo estas audiencias, ¿no? Virtuales, ¿no? Y yo creo que eso va a ser el devenir de todas estas audiencias. Muchas gracias. Doctor, la segunda pregunta es, ¿el desarrollo de audiencias virtuales puede garantizar el debido proceso en la Ley 29497? ¿O cuál es su diferencia con la audiencia única prevista en la nueva Ley Procesal de Trabajo? Sí se puede garantizar. Por ejemplo, miren lo que nos ha pasado a nosotros. Según la notificación de la sentencia debe de ser presencial, dice la Ley 29497. Pero lamentablemente con este COVID nosotros pedimos la autorización al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y ellos nos dieron la autorización para que las sentencias sean notificadas a través del correo electrónico que fijan las partes. En consecuencia, vean cómo ha cambiado, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Imagínense que sea presencial. Toditos nos íbamos a enfermar y de repente no estaríamos acá dando esta conversación, esta charla con ustedes, ¿no? Entonces, definitivamente esto ha cambiado. Y así han cambiado varias cosas, ¿no? La ley procesal también, por ejemplo, se dice que con estas audiencias se violenta la publicidad de las audiencias. Pero si ustedes ven y entran a mis audiencias en la página del Facebook, que todas las publicamos, ¿no? Van a ver de que todas las audiencias son públicas. ¿Y dónde está la publicidad si yo no puedo asistir? Esto es una audiencia virtual. Sí pueden asistir cualquier persona que tenga una simple computadora o un teléfono smart o lo que ustedes quieran, porque todos tienen hoy en día. Eso no es una exquisitez. Todos tenemos un celular, ¿no? Antes sí, a principios era una exquisitez, ¿no? Pero ahora se ha popularizado. Ustedes pueden entrar a la página del Facebook de la octava sala y ver su audiencia.
cualquier público. Y es por eso que a veces llegamos a 200, 300 personas que ingresan a la página del Facebook y están viendo las audiencias, ¿no? Y hay algunas críticas, felizmente hasta hoy constructivas, ¿no? Algunas felicitaciones que las tomamos con mucha humildad, ¿no? Pero definitivamente eso hace que nuestras audiencias sean públicas, ¿no? Entonces tenemos el magistrado peruano tiene mucha capacidad para poder poner las circunstancias para que para que se garanticen los principios procesales en materia laboral. En consecuencia, yo creo que esto está garantizado totalmente. Bien. ¿Alguna más? Sí. La tercera pregunta, doctor, es, según el desarrollo de las notificaciones dentro de la historia procesal laboral, ha venido siendo de forma presencial en cuanto a las sentencias en primera instancia, así como en segunda instancia. ¿Cree usted que es tiempo de validar solamente las notificaciones físicas o debería haber un tipo de variación en las notificaciones? Bueno, ya hemos tocado ese tema en mi anterior respuesta, ¿no? De que definitivamente las notificaciones son notificaciones en las casillas electrónicas, ¿no? Yo creo que eso es suficiente para garantizar. Y además que la notificación llega a la casilla en fracción de segundos. Y eso es una cosa fabulosa. Lo que era antes, frente a lo que era antes, se llamaba Olvat Courier o cualquier otra empresa que señalaba, no estoy haciendo propaganda, ¿no? Y además la deficiencia era de que llegaba un mes para que vaya una notificación, otro mes para que después de hecha la notificación regresaba al órgano jurisdiccional, 2 meses para un acto procesal. Entonces definitivamente los procesos, pues, ¿no? Y después otro mes, era un ping-pong, ¿no? Un mes, otro mes, un mes, otro mes, definitivamente. ¿Y cuándo acababan los procesos? Eso se ha superado y creo que en buena cuenta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hizo bien en que las notificaciones electrónicas ya se den de una vez. Gracias. Y la última pregunta, doctor. Conforme a la necesidad de garantizar el debido proceso y la celeridad procesal, ¿sigue siendo necesario que todas las causas sean elevadas y resueltas dentro de la Corte Suprema de la República? ¿No se podría aplicar la modalidad del doble conforme en segunda instancia? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, el año 2010 presenté este proyecto a la Corte Suprema y al ex Consejo Nacional de la Magistratura respecto a aplicar el doble conforme. Yo creo que es más que suficiente si en primera instancia dicen A y en segunda instancia dicen A, definitivamente ya hay las 2 instancias, el doble y conforme. El problema es que en primera instancia se diga A, en segunda instancia se diga Z. Entonces ahí sí procedería, ¿no? Porque hay opiniones dispares. En consecuencia necesitamos a alguien que diga qué es lo que vale, ¿no? Entonces ahí sí. En consecuencia se están demorando. Y lo que ha ocurrido es que la Corte Suprema se ha convertido en una tercera instancia. Y que no es instancia, porque la casación es un recurso extraordinario, ¿no? Pero se ha tomado, porque tenemos una concepción, una cultura de litigación. Si hubieran 7 instancias, las 7 apelarían, no dejarían ninguna, ¿no? Para poder alargar más el fallo definitivo, ¿no? Y ahora peor todavía con que hay acción de amparo contra resolución judicial. Y cuando termina todas las instancias, después hay una acción de amparo contra amparo. Y la cosa jugada, definitivamente esto no es posible, ¿no?
En consecuencia, yo creo que hay que ver todas estas vicisitudes y yo creo que hay que seguir bajo esta misma senda y que de una vez se saque la ley de casación, ¿no? La ley de casación, ¿no? Por lo menos para el sector, para la especialidad laboral. Si fuera para todos sería mejor, la justicia sería más rápida y oportuna. Pero ¿qué hay que si se equivoca? Hay el juicio de responsabilidad civil contra los magistrados. Eso lo ha habido siempre. No es invento ni propuesta que estamos haciendo. Si un juez se equivoca o lo hace con dolo, pues hay responsabilidad, ¿no? Tiene que pagar los platos rotos. ¿Correcto? Bien, muchas gracias. Muy bien, agradecemos nuevamente su participación, doctor, así como la presencia del colegiado de la octava y la comisión de capacitación. Si no hay nada más, doctor, algún detalle que tengamos que dar, habríamos concluido la primera sesión del diplomado. Bien, muchísimas gracias. Les recuerdo de que se han inscrito casi 700 personas. Solamente hemos dado pie a 150 del Poder Judicial. Vean ustedes que estamos haciendo un gran esfuerzo con toda gratuidad, total gratuidad. A nadie se le está cobrando. Le vamos a dar un certificado online, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo. Ojalá que ustedes aprovechen esta circunstancia. Estamos trayendo a los mejores expositores del medio, ¿no? Y yo creo que vale la pena este esfuercito. Yo sé que después de trabajar, a veces queremos descansar en casa, en nuestros hogares, bien merecido el descanso, y están haciendo un esfuercito más. Es importante esta situación, porque queremos mejorar, todos, incluso yo, incluso todos, ¿no? Queremos mejorar con la finalidad de dar un mejor servicio a la población, a la nación, y eso está en manos de ustedes, ¿correcto? A veces se dice, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿No? ¿Por qué manda tantas plagas y toda esa situación? Pues no hay que olvidarse que nosotros somos la mano de Dios, y por eso yo los conmino, ¿no? Los reto a ser la mano de Dios para que este mundo sea más feliz, y está en manos de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta el día jueves. Gracias. Adiós. Gracias.